Hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de la palabra de Dios y continuamos el estudio del libro del Génesis que hemos estado estudiando durante las últimas semanas. Y ahora, para esta semana, pues continuamos con nuestro estudio de esta semana que se titula Jacob, Israel. Ese es el estudio de esta semana. Pero antes de entrar a lo que es el estudio para el día de hoy, miércoles 1 de junio, vamos a pedir que Dios nos pueda guiar a través del estudio con su Santo Espíritu. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, Padre, porque nos das el privilegio de poder estudiar tu palabra. Bendice, Señor, estos minutos que vamos a meternos a estudiar este tema, Señor, libro de Génesis. Y, Padre, que podamos aprender esa lección que tú quieres darnos en esta hora. Por lo tanto, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe, que tu Espíritu Santo esté con nosotros durante este estudio y abra nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, y guíanos en el estudio de tu palabra en esta hora. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La idolatría predominante es el estudio para el día de hoy, miércoles 1 de junio. La idolatría predominante. El día de ayer dejábamos, o estudiábamos más bien, lo que los hijos de Jacob habían hecho, ¿verdad? Ese pleito, esa matanza que ellos hicieron para vengar la deshonra que había tenido su hermana Dina. Nos quedábamos en ese estudio el día de ayer. Y el estudio de hoy lo vamos a basar en el libro de Génesis, capítulo 34, versículo 30, a el capítulo 35 y versículo 15. Y vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Génesis 34, 30 dice lo siguiente. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, dijo Jacob, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Esa era la aflicción que tenía Jacob en ese momento. Pero ellos respondieron, los hijos respondieron. Simeón y Leví le respondieron a Jacob y le dijeron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? ¿Verdad? Recordemos que Dina fue violada. Ese fue nuestro estudio el día de ayer, con nuestro hermano Werner, hablando acerca de la deshonra, de la violación de Dina, ¿verdad? Y ellos vengaron esa deshonra, esa forma en que trataron a Dina. Y el versículo 35, pero en esto el espíritu de profecía tiene algo que decirnos. Y es que la permanencia de Jacob, dice el espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas, página 182. La permanencia de Jacob y de sus hijos en Siquem terminó en la violencia y el derramamiento de la sangre. La única hija de la familia fue deshonrada y fue afligida. 2 hermanos de esta se hicieron reos de asesinato. Una ciudad entera fue víctima de la matanza y la ruina, en represalia de lo que al margen de la ley había hecho un joven impetuoso. El origen de tan terribles resultados lo hallamos en el hecho de que la hija de Jacob salió a ver las hijas del país. Ahí estuvo el primer error quizás de Dina, que dice que el origen de tan terribles resultados fue resultado de lo que Dina hizo, ¿verdad? El resultado fue que Dina dice que salió a ver a las hijas del país.
aventurándose así a entablar relaciones con los impíos. ¿Cuántas veces la Biblia nos habla a nosotros de las relaciones, verdad, que tenemos con aquellos que no siguen a Dios, con aquellos que no son cristianos, con aquellos que aman el mundo? Y dícele, la historia de los patriarcas y profetas dice, el que busca su placer entre los que no temen a Dios, se coloca en el terreno de Satanás y provoca, dice, sus tentaciones. Y Dina, por andar con estas, sus amigas, por andar con las hijas del país, tuvo esa consecuencia de haber sido deshonrada de esa manera, ¿verdad? Y el espíritu de profecía nos dice claramente, el que busca su placer entre los que no temen a Dios, se coloca en el terreno de Satanás y provoca sus tentaciones. Estuvo el primer error, ¿verdad? Buscar los placeres entre los que no temen a Dios. ¿Qué tenemos nosotros que andar haciendo eso con aquellos que no temen a Dios? ¿Verdad? Una gran lección que aprendemos en este momento. El que está en ese lugar, dice, se coloca en el terreno de Satanás y provoca sus tentaciones. Y continúa diciendo en la misma página 182, la traidora crueldad de Simeón y de Leví no fue injustificada, pero su proceder hacia los siquemitas había sido un grave pecado. Habían ocultado cuidadosamente sus intenciones a Jacob, a su padre, y la noticia de su venganza llenó de horror a Jacob. Herido en lo más profundo de su corazón por el embuste y la violencia de sus hijos, Jacob se limitó a decir nada más: me habéis puesto en un grave aprieto al hacerme odioso a los habitantes de esta tierra, al cananeo y el fereceo. Como tengo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y me destruirán a mí y a mi casa. Fue lo único que dijo en ese momento Jacob. El dolor y la aversión con que miraba el acto sangriento cometido por sus hijos se manifiesta en las palabras con las cuales recordó dicha acción. Casi 50 años más tarde, cuando yacía en su lecho de muerte. Cuando 50 años más tarde, Jacob mencionó algo que tenía que ver con lo que había sucedido en este momento. Y dijo Jacob 50 años después, en su lecho de muerte, cuando él estaba en Egipto, dijo: Simeón y Leví son hermanos, armas de maldad son sus armas. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito sea su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré, dice, en Israel. Tanto había penetrado en la vida de Jacob esta acción que habían cometido Simeón y Leví, ¿verdad? Que 50 años más tarde Jacob dijo eso. Y en la página 182 siempre de la historia de los patriarcas y profetas, dice, continúa diciendo lo siguiente: Jacob creyó que había motivo para humillarse profundamente. La crueldad y la mentira se manifestaban en el carácter de sus hijos. Había dioses falsos en su campamento y hasta cierto punto la idolatría estaba ganando terreno en su familia. Y por eso es que el tema de hoy dice la idolatría predominante. Y el espíritu de profecía nos dice claramente que había dioses falsos en su campamento, en el campamento de Jacob. Y hasta cierto punto, dice, la idolatría estaba ganando terreno en su familia. Qué tremendo, había peligro.
Si el Señor los hubiera tratado según lo merecían, no habrían quedado a merced de la venganza de las naciones circunvecinas. Lo que habían hecho ameritaba que las naciones que los rodeaban fueran y vengaran esa matanza de Simeón y Leví. Eso es lo que tenían lo que podía pasar, ¿verdad? Y dice, y continúa diciendo en la página 182, mientras Jacob estaba oprimido por la pena, el Señor le mandó viajar hacia el sur, a Betel. Y vamos a ver lo que dice Génesis 35, versículo 1. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. La Biblia lo dice. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dice que lo primero que hizo Jacob fue, y oiga lo que dice en el versículo 2, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Tenía que haber una reforma, tenía que haber un cambio en la vida de ellos. Y el versículo 3 continúa diciendo, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y oiga lo que dice el versículo 4, es bien claro. Génesis 35:4. Así dieron a Jacob, dice, todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. ¿De quién? De su campamento, todos los que habitaban su campamento. Dieron a Jacob, dice, todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. ¿Qué zarcillos estaban en sus orejas? Joyas, aritos, aquello que comúnmente se usa en las orejas. Todo eso devolvieron a Jacob, porque Jacob les había dicho que debían limpiarse antes de agarrar camino hacia donde Dios les había dicho. Y termina diciendo el versículo 4, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Podemos ver cómo Dios actúa. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver qué nos dice ahora el espíritu de profecía. Mientras Jacob, en la página 182, Patriarcas y Profetas, mientras Jacob estaba oprimido por la pena, el Señor le mandó viajar hacia el sur, a Betel. El pensar en este lugar no solo le recordó su visión de los ángeles y las promesas de la gracia divina, sino también el voto que él había hecho allí de que el Señor sería su Dios. Determinó que antes de marchar hacia ese lugar sagrado donde él había hecho un pacto con Dios, determinó que antes de marchar hacia ese lugar sagrado, su casa debía quedar libre de la mancha de la idolatría. Por lo tanto, recomendó a todos los que estaban en su campamento lo que leímos ahí en la Biblia, que dice, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Ahí tenía que haber un cambio en cada uno de ellos, de su campamento. Levantémonos y subamos a Betel, pues allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Tenía que haber un cambio en la vida de los que habitaban el campamento de Jacob. Y la cartilla nos dice que el proceso de arrepentimiento es más que un movimiento físico de un lugar a otro, como Dios le había dicho a Jacob que se fuera de Siquem, que se fuera a Betel. Dios le había dicho que se moviera. Y más que un movimiento para alejarse de la idolatría, para dejar la idolatría, más que un movimiento físico de un lugar a otro,
o a veces como nosotros pensamos, movernos de una iglesia a otra, dice la cartilla. Lo más importante es que buscamos, por la gracia de Dios, purgar la idolatría de nuestro corazón, sin importar dónde vivamos, porque podemos hacernos ídolos de casi cualquier cosa, en el lugar que estemos. Si Jacob obedecía a Dios de irse a Betel sin hacer eso antes, de esa reforma, de ese cambio en su campamento, en la gente de su campamento, iban a llegar a Betel a hacer lo mismo, a continuar con su idolatría. Por eso nos dice la cartilla que más que un movimiento físico, más, o sea, que más que me mueva yo de esta iglesia a esta otra iglesia, si no hay un arrepentimiento en mi corazón, si no hay un cambio en mi corazón, voy a ir a la iglesia, donde sea que vaya, a seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué dice la cartilla? Porque podemos hacernos ídolos de casi cualquier cosa. Cuando Jacob obedece a Dios y procede de acuerdo con el mandamiento de Dios, el Señor interviene. Y en el versículo 5, habíamos leído hasta el versículo 4, y Génesis 35:5 dice lo siguiente. Y salieron, dice, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo Dios actuó en ese momento? Por la acción, por lo que habían hecho Simeón y Leví, los pueblos vecinos estaban, digamos, con aquello justificado, digámoslo así, para poder atacar a Jacob. Y Jacob sabía que tenía poca gente para ir a una batalla. Por lo tanto, iba a ser vencido, iba a ser destruido yo y mi casa, dice Jacob. Pero Dios actuó de una manera misericordiosa con Jacob y sus hijos y su casa y su pueblo. Y Dios dice, el versículo 5, donde dice que el terror de Dios afecta a todos los pueblos de su alrededor y no se atreven a atacar al patriarca. Bendito Dios, alabado sea Dios que nos protege a pesar a veces de nuestras iniquidades, de nuestros problemas. Dios está presto para protegernos, para cubrirnos. No sabemos de lo que Dios nos va a proteger el día de hoy, o nos ha protegido hasta este momento. Ese es el Dios de amor. Ese es el Dios que se interesa por cada uno de nosotros. Y Dios les dijo, entréguenme sus ídolos. Y el pueblo fue obediente. Y el pueblo tuvo una reforma. Y de esa forma, Dios estuvo del lado del pueblo. Y al final, continuamos leyendo en el texto, en la lectura que era en lo que íbamos a basar nuestro estudio de hoy, nos menciona del versículo 9 en adelante, nos menciona que apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó, dice Dios, su nombre Israel. Y el versículo 11 dice, también le dijo Dios, este cambio del nombre de Jacob a Israel nos enseña que Jacob a partir de ahí iba a tener una nueva vida, un nuevo inicio con un nuevo nombre. Y el versículo 11 dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Y le dijo una promesa más, crece y multiplica. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos, dice el versículo 11.
Y el versículo 12 dice, continúa con la promesa de Dios para Jacob. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, le dice. Y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Esa promesa se la hizo Dios a Jacob. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Más que un terreno acá en la tierra, con esa promesa que Dios le está dando a Jacob, más que ese terreno que le estaba dando aquí, físico, nosotros podemos asumir que esa promesa tiene que ver con la vida eterna, que esa promesa tiene que ver con aquel lugar que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros, la Canaán celestial. Allí donde Dios nos ha prometido que nosotros vamos a ir y vamos a morar con Él. Eso podemos ejemplificar de esa promesa que Dios le hizo a Jacob, de que le iba a dar la tierra prometida. Esa tierra prometida para nosotros puede ser la Canaán celestial. Si tú quieres ir a la Canaán celestial, prepárate. Deja tus ídolos, como lo hizo el campamento de Jacob. Deja todo aquello que te estorbe, todo aquello que te aleje de Dios, todo aquello que te aparta de Dios, déjalo. Y ve a Betel, como Dios le dijo a Jacob, que se fuera a Betel. Haz una reforma en tu vida y ve a Betel. No lleves tus ídolos, déjalos. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga este día y que Dios nos dé la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Te invitamos para que el día de mañana podamos continuar con nuestro estudio de esta semana. Jacob, Israel es el tema de esta semana. Que el Señor te bendiga y te invito a que siempre permanezcas conectado con el cielo. Gracias por haber estado con nosotros en este estudio. Que el Señor te bendiga.